Abrí la Biblia en Génesis 18, verso 16 al 33. Vamos a mirar un tema que lo he titulado La oración intercesora de Abraham. Y ahora les digo hacia dónde apunto. Versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. A verle al micrófono ahí qué se hizo. Me gustó que la niña ahí nos ayudaba. Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado al extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están delante de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Tremendo Abraham, ¿no? ¿Cómo se pone a pelear con Dios? ¿Dónde íbamos? 20. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aún soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallará allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallará allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. O dijo la otra vez. Una vez, quizás se hallan allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Yo diría que qué pasaje tan lindo. Vamos a ver qué aprendemos. Vamos a orar. Alguien de ustedes que empiece la oración, por favor. Padre celestial, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos regalas, Señor, de tomar tu palabra. Ayúdame a exponerla con claridad, con autoridad, con unción, Señor, para edificación de esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. En estos cultos de jueves, hace muchos años, se dedicaba mucho a la oración, y la iglesia venía a orar. Yo veo que hoy, los tiempos modernos, muchos venimos a conversar. Sí.
y los salones nuestros se convierten más que todos como una tertulia. Yo en una iglesia que ministré me tocó colocar un aviso que decía: antes del culto yo hablo con Dios, en el culto Dios habla conmigo y después del culto yo hablo con mi hermano. Sí. Repito, antes del culto yo hablo con Dios, en el culto Dios habla conmigo y después del culto yo hablo con mi hermano. Pero hay muchos templos que se convierten en una tertulia, viene la gente a conversar antes del culto y estorban a los que están orando. Qué bueno que este saloncito nosotros lo convirtiéramos en eso, un santuario. Y cuando usted venga al culto, si va a hablar, hable bajito, bajito. Y no interrumpa la oración de los que madrugan a orar. Y madruguemos a orar, que es muy bueno madrugar a orar. Yo a mi esposa, ella está aquí, siempre le digo temprano en la iglesia: vamos temprano a orar, a orar. Que hay mucho por qué orar. Necesitamos que Dios nos regale un parqueadero. No se amén tan bajito. Nos regale un parqueadero. Si en Él es la tierra y todos los que en Él habitamos, para Él eso es mogollo. Mogollo. Bueno, ¿hacia dónde quiero apuntar con este tema? Mostrar cómo la oración es un arma muy poderosa que Dios le ha dado a la iglesia. Y cómo el gran patriarca Abraham nos da el ejemplo del poder de ella. Y en la lectura que tomamos, aunque más adelante voy a ser más explícito, pues yo encuentro a Abraham, y perdonen la expresión que es muy nuestra, muy conchudo. ¿Qué quiere decir conchudo? Como muy atrevido, hablar con Dios así como de tú a tú. Pero es que a Dios le gusta eso, que hablemos con Él así de esa manera. Porque Abraham era amigo de Dios, y como cualquier amigo, cuando nos sentamos a hablar, los amigos, Abraham, que era amigo de Dios, empezó a hacerle cosas, o a pedirle cosas muy interesantes. Entonces quiero con esta oración mostrarnos cómo Abraham nos da un ejemplo del poder de la oración. En la Biblia encontramos muchas oraciones famosas. Y voy a hacer una lista así de oraciones que yo tengo los temas y los voy a ir enseñando los jueves. Y están las oraciones intercesoras de Moisés en el Pentateuco. Ustedes que han leído el Pentateuco saben que a pesar de todos los hechos extraordinarios que hizo Dios con Israel en el desierto, menciónenme algunos: abrir el mar rojo, darles agua de la peña, mandarles maná del cielo, codornices del cielo, derrotar a los enemigos. Israel pues fue muy grato con el Señor, y uno encuentra que a veces Dios se disgustó tanto que le dijo a Moisés: voy a barrer este pueblo de sobre la faz de la tierra, lo voy a acabar. Pero Moisés se puso entre Dios y el pueblo: Señor, ¿qué dirán las naciones de alrededor que trajiste este pueblo para matarlo en el desierto? Y mató a veces muchos. Cuando Coré, que se rebeló contra las autoridades de Israel, ¿recuerdan? El Señor mató a su familia y murieron como 14,000. Y cuando oraron el becerro de oro también murieron como 75,000. Bueno, y los menores de 20 años no entraron en la tierra de Canaán. Quedaron muertos en el desierto. Solo entraron los menores de 20 años. Y díganme, ¿cuáles de los viejitos entraron? Josué y Caleb, solamente ellos dos. Bueno, entonces encontramos que Moisés fue intercesor. Encontramos la oración de Esdras en el capítulo 9, que es muy famosa. Encontramos la oración de Jabes, un personaje en la Biblia. Encontramos la oración
de Nehemías capítulo 9, la oración de Daniel capítulo 9, esas tres oraciones, la de Esdras, la de Nehemías y la de Daniel, son los capítulos 9 para que usted lo haga en la casa, son muy famosas. La oración de Jonás en el vientre del gran pez. Y les pregunto, ¿cómo estaba Jonás en el vientre del gran pez? ¿De rodillas, de pie o acostado? Van a vivir, ¿cómo estaba? Enredado en algas y en los gases líquidos gástricos de la ballena o del pez. Eso nos dice que la oración no importa la posición, lo que importa es la intención del corazón. Sí, porque hay gente que dice, tiene que ser de rodillas. No. De rodillas es un acto de reverencia y humillación, pero uno puede orar acostado, sentado, yendo en el metro, yendo en el bus. Va a hablar con Dios. Bueno, Jonás allá en el bien. Está la oración de Jonás, está la oración de Abacú, está la oración de la viuda, está la oración intercesora de Jesús, que algún día, si yo me da la vida y les voy a enseñar la oración intercesora de Jesús, que es muy largo explicarla, de Jesús. Y está la oración de Pablo por los filipenses, por los efesios y por los colosenses. Y ese tema lo titula ¿por qué Pablo doblaba las rodillas? Y Pablo, el apóstol de los gentiles, tremendo. Yo no sé si les dije a ustedes algún día ya que cuando llegue al cielo, después de adorar a mi Cristo, al segundo que yo voy a darle un abrazo es a Pablo. Me encanta Pablo a mí. Me enamoré de Pablo porque de él he aprendido muchas cosas que están aquí en este libro. Por favor, démosle gloria a Dios. Hoy nos ocuparemos de la oración intercesora de Abraham, que es la primera oración solemne registrada en la Biblia. Y quiero de paso decirles, hermanos y amigos, que no olvidemos que la comunión del creyente con Dios se conserva mediante o por medio de la palabra y la oración. Les explico. A través de la palabra, Dios habla con nosotros. Sí, Dios habla. Hay a veces unas costumbres hasta raras que si estuviera aquí el hermano Eliseo decía eso no es así. Hay hermanos que dicen, voy a abrir la Biblia y donde la abra, Dios me está hablando. El hermano Eliseo decía, eso no se hace. Pero nosotros somos así, folclóricos. Donde la abra es que Dios me va a hablar. No, uno tiene que estudiar la palabra sistemáticamente. Bueno, pero vale, yo no estoy eso cuestionando, sino que vale. Entonces Dios me habla a través de la palabra. Y nosotros como cristianos, viejos, nuevos, o los amigos, debemos conocer bien la palabra de Dios. Si yo les hiciera esta noche un examen de cuánto conocen ustedes la palabra. Por ejemplo, voy a preguntarle a este hermano, ¿cuántos años tiene usted vida cristiana? 4, pero ya debe saber. ¿Cuántos fueron los escritores de la Biblia? No sabe. ¿Quién le ayuda a él? Puede buscar a un amigo. 40 escritores. La hermana que está atrás, ¿cuántos años de vida cristiana? ¿Usted? Sí. 14. ¿Durante cuántos años se escribió la Biblia? ¿Quién le ayuda? 1600 años. Sí. Durante 1600 años se escribió la Biblia, hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento, y la escribieron 40 escritores. Entonces veo que ustedes en Biblia están medias pintas. Hay que enseñarles Biblia. Bueno, pero el Antiguo Testamento tiene
39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y en cada uno de ellos, el personaje central se llama ¿quién? Jesucristo. Todos los libros de la Biblia son cristocéntricos. Todos nos presentan a Cristo maravilloso. Aleluya. Y yo me comunico con Dios a través de la oración. Entonces, Dios se comunica conmigo a través de la palabra cuando usted la lee, cuando usted la oye, cuando usted la estudia, cuando usted la medita. Dios está hablando con usted a su conciencia. Y yo me comunico con Dios a través de la oración. Hace muchos años, en un congreso que yo hice de escuela dominical, enseñamos un coro que los maestros que fueron entonces, creo que mi esposa fue, enseñamos que el teléfono al cielo, usted lo conoce, el teléfono al cielo, es la oración, el teléfono al cielo, es estar de rodillas, marca una vez. Y si no atendió, marca otra vez. Cuando enseñamos ese coro, me escribió un hermano de algún lugar del país. Me dijo, hermano, ese coro no dice una verdad, que Dios siempre nos oye. Y que si no atendió, eso no. Yo dije, no, sí hay momentos en que la oración ha sido estorbada. Daniel estuvo orando, ¿y quién le estorbó la oración? El príncipe de Tiro, que es el demonio. Le estorbó la oración y sí ha tenido. Ahora nosotros la oración, ¿qué nos estorba la oración para que llegue al cielo? Mirar lo malo. Si yo hubiera mirado en la iniquidad, tú no me hubieras escuchado, dijo el Señor. A los esposos que maltratan las esposas, si usted no es un buen esposo, su oración no sube el techo. Eso dijo Pedro, para que vuestras oraciones, que tratemos las mujeres como vaso frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y hay una lección para aprender. Bueno, entonces vamos adelante. En el pasaje leído encontramos que Dios había revelado a Abraham sus propósitos con relación a Sodoma y Gomorra, destruirla por el pecado. Eran ciudades sumamente pecaminosas. Y Abraham se ocupa de entablar una conversación con Dios, intercediendo por los habitantes de esas dos grandes ciudades. Y dentro de esa oración marca un objetivo: que se perdone a Sodoma. Por eso lo llamo Abraham el gran intercesor. Aunque se ha de odiar al pecado, y quiero que esto me escuchen también los amigos esta noche, se ha de tener compasión por los pecadores y hay que orar por ellos. Esta iglesia debemos levantar jornadas de oración, de intercesión por todos los habitantes de Itagüí y por todos los habitantes del mundo. Sí. Ese amén no es mucho, pero yo digo amén por todos. Dios no se complace en su muerte y perdición. Dios no es un tirano. Dios es un Dios compasivo. Así nosotros no debemos desear su mal, sino al contrario, interceder por ellos, teniendo en cuenta el día de angustia que les espera si no se arrepienten. Porque Pablo escribió que cuando el Señor venga, nosotros, la iglesia, vamos a gozarnos cuando Él venga. Y para los que no creyeron el Evangelio vendrá como llama de fuego. Y hay una cancioncita que me gusta cantar cuando yo predico eso, una que dice: se rasgará el cielo y aparecerá. Jesucristo el Salvador,
Y hay gozo y paz en la iglesia esperando ver que venga el Rey, que venga el Rey. Y saltaremos. Nuestro Rey. ¿Y cómo irá a ser la fiesta, hermanos, cuando el Señor venga? Y la canción dice que saltaremos y danzaremos y haremos fiesta para Él. Eso va a ser, hermanos, muy glorioso cuando el Señor aparezca por la iglesia y nos lleve a estar con Él por los siglos de los siglos. Entonces Abraham comienza pidiéndole a Dios que queden exentos del castigo los justos que se hallen entre ellos con su vista, pues especialmente en su sobrino Lot. Pero Abraham dice: Señor, salva la ciudad, no la castigues. Claro, estaba incluyendo ahí su familia. Como también en su propósito Abraham pide que se perdone todos por amor a los justos que hay entre ellos. Y vienen pues las cualidades de la oración, que me parece una oración bastante atrevida. Pero dentro de esa oración, una fe muy grande. Precisamente la oración de fe es la que tiene un valor eficaz. Y mire, hermana y hermano, yo le voy diciendo así, como aplicando el sermón. Si usted tiene una dificultad de esas que usted dice: ay, ¿yo cómo hago? Estoy entre la espada y la pared y no le encuentro solución a mi problema. Mire, combinaciones, ore. Ore. Ore cada que usted tenga la oportunidad. Y hermano, las barreras, por grandes que sean las murallas, el Señor las va a destruir. Abraham tenía una gran fe de que el amo y dueño del universo es un Dios misericordioso. Y debía aprovechar esa gran oportunidad para interceder. Es él estando ahí de frente de una teofanía de Dios. Porque lo que le apareció a Abraham fue una teofanía. No fue Dios en espíritu, porque la misma tierra no lo puede resistir. Fue una manifestación visible. Y no podemos evitarlo, los justos siempre están mezclados con los malvados de este mundo. Nos pasa en esta sociedad donde vivimos. Y también, a pesar de su atrevimiento, Abraham tenía una gran humildad. Y le dijo al Señor con estas palabras: he aquí ahora que he comenzado a hablar. Por favor, escúchame. Abraham pareció reconocer la indignación de Dios por el pecado de aquellas ciudades, porque los pecados de Sodoma y Gomorra, hermanos, impresionante. Todos los hombres, la mayoría eran homosexuales. Tanto que cuando los ángeles llegaron, y debió de ser jóvenes muy bonitos, muy hermosos, los habitantes de la ciudad llegaron a la casa de Lot. Queremos conocer esos muchachos, querían tener relaciones sexuales con muchachos. Y Lot dijo: no, tengo aquí unas hijas vírgenes, se las doy para que hagan con ellas lo que quieran, pero esos muchachos me lo van a respetar. Y ustedes saben lo que pasó. Dios derramó ira contra Sodoma y Gomorra, lo destruyó a todos, y solo salieron de allá ilesos, ¿cuántos? 3. Lot y sus 2 hijitas, porque los yernos también se burlaron de Lot. La mujer de Lot miró atrás, quedó convertida en estatua de sal. Y está ahí la Biblia para recordar a nosotros. Y el Señor lo usó como ejemplo, que así como los días de Sodoma y Gomorra, serán los días de la venida del Señor, que se darían en casamiento, comerciaban, edificaban, y no entendieron hasta que vino el castigo de Dios. Así está esta generación. Por eso, hermanos, amemos esta iglesia, que es el escondedero contra el turbión y es el refugio que Dios tiene para los que a bien hemos venido
obedeciendo la palabra de Dios. Su posición de intercesor. Abraham es consciente de que siendo los habitantes de Sodoma y Gomorra tan malos y perversos, allí debía haber algunos buenos. Como hoy, el mundo muy perverso, muy perverso. Pero gracias a Dios por la iglesia. Yo me estoy dirigiendo esta noche a los mejores ciudadanos y ciudadanas de este municipio de Itagüí, a esta iglesia preciosa que el Señor ha lavado con su sangre y que esta noche estamos aquí para adorarle. A ver cuánto le adoramos esta noche. ¿Cuánto le adoramos? Y Abraham tuvo un gran atrevimiento y una confianza absoluta. Y empezó con 50. Quizás haya 50 justos. No, Señor. 45, 40, 30, 20, 10. Cuando yo le veo digo, por eso que tan conchudo Abraham. Sí. Con esa confianza de hablarle al Dios del universo. Pero parece que es una oración intercesora demasiado importante para que la tengamos en cuenta. Y fue arrancando a Dios mayores concesiones, porque el Señor dijo, bueno, si hay 30, perdono a todos. Si hay 20, si hay 10, pero absolutamente habían 3. 3 solamente. Y ahí sí, pues los acabó a todos. Hay una canción vieja que también cantamos hace años. ¿Dónde está Sodoma y Gomorra de ayer? ¿Cómo que dice? ¿Dónde estás? Y Gomorra. ¿No? Vea, qué bonito, ¿va? Canciones que no la olvidamos. El éxito de su oración. La buena voluntad universal de Dios se hace ver que se dio a perdonar a los impíos por amor a los buenos. Si hay 10, dijo, justos, no voy a castigar la ciudad. Pero solo habían 3. Aquí vemos el papel tan importante de la iglesia en la tierra. Hermano, nosotros somos la luz del mundo. No la secta de la luz del mundo. Es otra cosa. Nosotros somos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y somos la luz del mundo. Y somos también la sal de la tierra. Usted, hermana y hermano, donde usted Dios lo tiene, allá en la empresa, en la universidad, en el colegio, en el vecindario, usted es la luz. Y usted es la sal. Cuando esta iglesia se vaya de la tierra se va a podrir. Vendrá la gran tribulación sobre la tierra y aquí lo que va a ocurrir en la tierra va a ser horrible. Porque las armas que tienen las potencias mundiales con ojivas nucleares, la China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Israel, Irak, ¿cuál más? Rusia. Hermano, cuando se desate aquí la guerra mundial que va a haber en la gran tribulación, nosotros no vamos a estar acá. Nosotros ya el Señor nos habrá llevado. Pero esta tierra se va a corromper. Imagine que cuando usted lee Apocalipsis de las copas, de los sellos, de las trompetas de la ira, la tercera parte de la gente se va a morir. Y terminará esto con la batalla de Armagedón, donde no habrá donde enterrar los muertos. Y las aves del cielo se comerán los muertos. Y le dice, la palabra dice que vení aves del cielo y disfrutar la cena de reyes, de plebeyos, de fuertes, porque no va a haber donde enterrar los muertos aquí en la tierra, de toda la mortandad que habrá aquí. Pero nosotros ya nos habremos ido con el Señor. A ver cuánto nos vamos, porque que nos vamos
Nos vamos. Que nos vamos. Entonces yo digo que así la gente nos mire mal. Como le dije a la hermana esa, bienaventurados cuando por mi causa, ¿qué? Os persigan y vituperen, gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando usted lo persigue, yo le estaba anoche dándole a los hermanos que están en candidato para ser bautizados doctrina, y le decía que el Señor dijo, el que no tome su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces yo le decía, esa cruz que debemos llevar es la cruz del vituperio. Que usted por ser creyente en su casa ni le hablen. Sus compañeros de trabajo lo miren mal. Los vecinos lo miren mal. Cuando uno llega aquí, siempre la gente que está esperando ahí, la mayoría del bus, lo mira a uno como raro. Y ahora nos dijeron hay cositas. Cuando llegamos ahí, siempre le echan a uno por delante que es cristiano. Pero el hermano Aldo dijo, no olviden que tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Pero eso no es nada. A nuestro Señor Jesucristo lo aborrecieron. Y Él dijo, si el árbol verde hicieron esto, ¿qué harán? No harán del chamizo. Y nosotros somos simplemente chamizos. Somos nada. Y no sufrimos nada por el Señor. Sufrieron los de la iglesia primitiva o apostólica. Los largaban a las fieras. Murieron en las catacumbas. Los quemaban vivos por ser cristianos. Nosotros hoy en día no sufrimos nada. Ojalá suframos. Y para que así uno vea quién es quién. Porque uno encuentra cristianos, vea, medias pintas. Como encuentra también cristianos muy genuinos. ¿Usted qué prefiere ser? ¿Medias pintas o ser un cristiano verdadero? Verdadero, ¿cierto? A ver, digamos todos amén esta noche. Entonces la iglesia siempre será una bendición para el mundo. Y cuando la iglesia se vaya, hermanos, el mundo va a quedar muy huérfano. Demasiado huérfano. Por eso ame su iglesia, tenga sentido de pertenencia, ame su iglesia, apóyela. Si usted Dios lo ha bendecido, hermanos, no se ponga a atesorar dinero porque eso se va a quedar aquí para anticristo. Úselo para la gloria de Dios, porque la iglesia necesita hoy muchos recursos económicos. ¿Cuántos misioneros tenemos en el mundo? 44. ¿Cuántos tenemos en Colombia? 26. Y aquí en Itagüí deben haber muchos misioneros sembrando la palabra de Dios en la Refán y en todos los aspectos de lo que es el evangelismo. Por favor, demos gloria a Dios. Y Dios no dejó de concederle hasta que Abraham dejó de pedir. Así que si hubiera seguido pidiendo. Conclusión. Nuestra posición, como siempre ha sido, es hoy más que nunca, en ese momento que vive el mundo, de ser una iglesia intercesora. Que levantemos nuestras manos y corazones pidiendo a Dios que guarde la iglesia, pero que también tenga misericordia de aquellas personas que sufran y batallen por sobrevivir y que no conocen a Dios. Yo al borrachito no lo puedo juzgar, porque eso éramos nosotros. Al idólatra yo no lo puedo echar al infierno, no, porque eso éramos nosotros, por la ignorancia, como yo predicaba el domingo. No sé si ustedes se acuerdan del sermón que enseñé el domingo en la mañana. A ver, hermana Selene, usted que está más al lado mío. ¿Ah? Sí. Ya se les olvidó. Sí, correcto. Que el hombre sin Cristo está perdido, ciego, esclavo y muerto. Está el hombre sin Cristo, perdido, esclavo de Satanás, muerto para Dios y está
embolatado, está ciego. ¿Recuerda el coro que le enseñé? Una vez el Señor sanó un ciego, si tú vienes a Él. Bueno, ahí lo vamos talareando. Bueno. Pero es la condición del hombre sin Cristo. Nosotros venimos de ese mundo. Y gracias a Dios por ese día que alguien nos habló del Señor, que alguien nos habló de su palabra, que la entendimos, vinimos a la iglesia, nos bautizamos y aquí estamos esta noche felices, felices adorando al Señor y con una esperanza de vida eterna. Por favor, démosle aplausos al Señor. De ahí que encontramos que Pablo le recomienda a Timoteo en una de sus cartas, en la primera carta, capítulo 2, del verso 1 a 6, que la iglesia sea intercesora. Entonces vamos a leerlo, hay que me ayude los de producción. Y leo en la versión TLA cómo le dijo Pablo a Timoteo. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos. A ver, muchachos de producción, 1 Timoteo 2, del 1 a 6. Si tienen la TLA, vuelvo a repetir. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, o exhorto, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Y yo cuando leo eso digo, si Pablo, que le tocó experimentar el imperio romano, que los emperadores eran crueles y malos, y recomendó orar por los gobernantes, hoy en día nosotros debemos orar por nuestro presidente, por los senadores, así estén tan embolatados, por el consejo de la ciudad de Itagüí, por el señor alcalde, ¿sí?, que nos está arreglando los andenes y que nos va a pasar ese paradero de bus para allá, para más adelantico. Y yo le decía a mi esposa, tenemos que visitar al alcalde, a ver si Orman de pronto nos sea una cita por ahí, para visitar al alcalde y presentarnos y llevarle un regalito, una Biblia. El alcalde, los concejales y la gente que legisla. Y bueno, recomendado que se por los gobernantes y por otras autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador. Así que le agrada a Dios, pues Él quiere que todos se salven. Mire la bondad de Dios, que todos se salven. Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Yo les pregunto, a ver atrás, chicos de producción, si ustedes están de acuerdo con ese versículo. Solo hay un Dios. Digan amén, por favor. Y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. Y en el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos, a los otros gentiles. Debo enseñarles la verdad y lo que significa confiar en Dios. Les aseguro que no estoy mintiendo, sino que digo la verdad. Eso escribió el apóstol San Pablo. Entonces, hermanos, mi invitación esta noche es que no descuidemos el ejercicio espiritual tan importante de la iglesia y que cada creyente demuestre a la iglesia, de nuestra iglesia, debe ejercitar a diario.
Aquí hay muchas tinieblas alrededor de nosotros, pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Digamos esta noche: hay poder en el nombre del Señor Jesús. Y nos toca reprender las tinieblas que hay alrededor de la iglesia, de su hogar, de su familia. No olvidemos lo que dijo también Pablo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra. Estos días oímos un buen mensaje: potestades, contra legiones infernales que batallan contra nosotros, pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Digamos todos: hay poder en el nombre del Señor Jesús. Entonces, si usted ha venido esta noche con un problemón muy grande, yo le invito: póngase de pie, levante sus manos al cielo y vamos a decirle al Señor esta noche: en el santo nombre de Jesús, ¿hay qué? Hay todo poder para vencer las dificultades.